Buenas tardes. Eh, Hoy voy a hablar de la regencia de María Cristina y el pacto político del bipartidismo y el turno entre los años 1885 y 1895. En primer lugar, voy a tratar que sea un vídeo lo más rápido posible sobre esta década. Estamos en las últimas décadas del siglo XIX, un periodo donde la inestabilidad social es la tónica dominante y se mantendrá durante todos los siguientes decenios, los primeros siguientes decenios del siglo XX. En este momento se empiezan a organizar tanto los partidos políticos que forman parte del sistema de la restauración como las fuerzas que están en contra del sistema, republicanos, las fuerzas obreras, los sindicatos y otros partidos políticos, y donde por otra parte también hay un esfuerzo de los dos grandes partidos por integrar de alguna manera en el sistema de la restauración a todas esas fuerzas. Bueno, no es un esfuerzo tampoco en profundidad, sino que es un intento más bien. En primer lugar hay que hablar de la formación del Partido Liberal. En 1885 se produce un acuerdo entre las distintas facciones liberales, había múltiples facciones liberales en ese momento, para cohesionar y fortalecer el Partido Liberal, y se reconoce el liderazgo de Sagasta. ¿Vale? Sagasta es personaje clave en esta década. Hay un programa de gobierno conjunto, una ley de garantías, que se llama. Por un lado están los de la facción de Martínez Campos, los fusionistas, y por otro lado los de Montero Ríos, que es a la izquierda del Partido Liberal. Aceptan la Constitución de 1876, aunque matizan. Siguen defendiendo como uno de sus puntos centrales del programa la defensa del sufragio universal masculino, ¿vale? Los derechos individuales, el reconocimiento de los derechos individuales, el juicio por jurados, eh, y también defienden una reforma en el propio seno de la Constitución. El gobierno largo de Sagasta se produce entre los años 1885 y 1890. Un detalle, se llama gobierno largo y son 5 años. Esto ha sido durante todo el siglo XIX, todos los vídeos que he ido haciendo hemos podido observar cómo los gobiernos duraban muy poco realmente. Ha sido el siglo XIX un periodo de asentamiento del Estado liberal muy inestable, y en este caso el gobierno largo de Sagasta entre el año 85 y 90, se llama gobierno largo, 5 años de gobierno. Y en estos 5 años sobre todo tuvo la oportunidad Sagasta, y en gran medida lo consiguió, de asentar el sistema de la restauración. Bien. Participando los liberales perdón por el lasus, siendo partícipes los liberales, Sagasta como miembro, como líder que había sido elegido en las distintas facciones del Partido Liberal, unificó en torno a su gobierno a Moret, Montero Ríos, Jovellar, Martos, etcétera. Tuvo cierto éxito su programa, aunque tuvo serias dificultades para mantener unidas las distintas tendencias. En 1886, ya al primer año de gobierno, comienzan las tensiones profundas entre los propios miembros del Partido Liberal. Romero, Robledo y Domínguez forman el Partido Reformista. Es un intento de componer una tercera fuerza para romper el partidismo turnista del sistema de la restauración. Solo Sagasta consiguió unidad en torno a los liberales, con el objetivo de instaurar el sufragio universal masculino. El extenso periodo de gobiernos liberales consiguió llevar adelante ciertas reformas, hubo cierto éxito, bien es cierto, a pesar de las tensiones, para asentar definitivamente el Estado liberal. Véase como la ley de asociaciones, donde se legalizaban las asociaciones obreras, le daba forma,
al modo en que debían de organizarse. Una ley de lo contencioso administrativo, avanzan en la reforma del sistema judicial dentro del Estado liberal, una ley de jurado también al hilo de este avance en la instauración de reformas jurídicas, el Código Civil del año 89, en el que los principios claves son el orden y la propiedad privada, y en el año 90 por fin se consigue los liberales consiguen el sufragio universal masculino, que ya había estado vigente en otro periodo en el sexenio democrático, pero luego se retiró y ahora se daba esa oportunidad a todos los españoles, hombres mayores de 25 años. En cuanto a la política exterior en los años 80, hay que decir que en el año 80 se convoca la conferencia sobre Marruecos. En el año 86 se negocian distintos tratados comerciales. En el año 85 hay una crisis con Alemania por las Islas Carolinas, esas posesiones de ultramar en el Pacífico, en Asia, junto con Filipinas, que estaban bajo bandera española y que más tarde, en el 98, lograrían la independencia, no sin gran parte de sufrimiento y dolor, en el que se llevó la palma a la independencia de Cuba y la guerra que se mantuvo con Cuba y con Estados Unidos. Bien, en 1887 hay una adhesión a la Triple Alianza a través de un pacto con Italia. Todo estas relaciones exteriores, esta política exterior se enmarca en una situación de extensión de las grandes potencias, de extensión colonial, de expansión colonial de las grandes potencias. Y con un personaje internacional como es Bismarck, que es el que más relevancia tiene por su política de alianzas. España marca la política internacional mediante el programa de los liberales, ¿vale? Sagasta optó por una mayor actividad internacional y por el libre cambismo, que se llamaba en la época. Es decir, por un lado, ahondar en el liberalismo económico internacional y por otro lado, por esa política de pacto, de alianza, de negociación, de tratados comerciales, de participación en conferencias internacionales y demás. El gobierno de Moret apostó por ganar prestigio internacional para validar el sistema político, intentando la adhesión a las grandes alianzas del momento. ¿Qué pasó en la conferencia de Madrid sobre Marruecos en el año 1880? Pues desde mediados del siglo XIX las distintas naciones europeas comercian con y dentro de Marruecos, explotando sus riquezas minerales y colaborando con el sultán de Marruecos en el terreno de lo militar. Y también mediante una política de obras públicas y de enseñanza que se instauró en el protectorado de Marruecos. Las discrepancias surgidas intentaron solucionarse en la conferencia donde Cánovas era el presidente de la misma. Hubo un acuerdo para garantizar el status quo y la integridad de Marruecos. Cánovas evitó, por otro lado, una mayor implicación internacional con Marruecos para no caer en el peligro de perder más terreno, del que se estaba perdiendo. También estaba Francia ahí pujando muy fuerte por controlar el norte de Marruecos principalmente. España evidencia su creciente interés por la colonización en África. En cuanto a la adopción del libre cambismo, es una medida que lleva a cabo el gobierno largo de Sagasta, ¿vale? Con una implicación directa del rey Alfonso XII, en que realiza viajes desde el año 83. Y también, en cuanto a la crisis con Alemania en el 85 por las Islas Carolinas, llega a intervenir el Papa, la Santa Sede, y hay un acuerdo de soberanía de España con una serie de ventajas económicas que se le otorgan a Alemania para que comercien allí en la zona de las Islas Carolinas.
Se llevó a cabo un acuerdo secreto en el año 87, una posible adhesión a la Triple Alianza para acabar con el aislamiento y conseguir el respaldo en el asunto de Marruecos, que empezaba a preocupar de gran manera al gobierno español. Pero se topó con el desacuerdo de Alemania y de Austria. Esto lo llevó a cabo el gobierno de Monet. No tuvo el resultado esperado, pero sí que supuso un principio de revulsivo en cuanto a cierta y mayor importancia de la política internacional de alianzas. En los 90 hay que hablar de la alternancia política que se produjo en los 90. La alternancia en el poder, aquí el sistema de la restauración ya está asentado y hay cada 2 años más o menos se cambiaba el gobierno, se convocaban elecciones amañadas para determinar el gobierno que se había pactado. Y así, de esta manera, en el año 90 se produce el gobierno de Cánovas, en el año 93 el de Sagasta, en el 95 de nuevo Cánovas se hace con la presidencia del gobierno y son nombrados por el rey, ¿vale? Y luego ya organizan las elecciones amañadas para que salga el resultado que habían acordado previamente. Cánovas fue asesinado en el año 1897 en un atentado, ¿vale? Y ese año sube al poder de nuevo Sagasta. En el año 98 hay un breve gobierno de Francisco Silvela, asesinado Cánovas, nombra al rey, Alfonso la regente, perdón, en ese momento ya, nombra presidente del gobierno a Francisco Silvela, de los conservadores. Y en el año 1901 Sagasta es nombrado por Alfonso XIII de nuevo presidente del gobierno. Cada 2-3 años, a lo sumo, había un cambio de gobierno pactado. Responde al equilibrio que establece la regente. Hay un manejo práctico de la voluntad popular y el sufragio universal no supuso mayor transparencia ni mayor respeto a la legalidad vigente. Estaba todo amañado, ¿vale? Voy a hablar de uno de los gobiernos más importantes en esta época, que fue por un lado el de Cánovas entre el año 90 y 92. Tras el gobierno largo de Sagasta, liberal, respetan las medidas anteriores. Cánovas fue un hombre con una gran visión de Estado y hay que reconocerle esa visión que tuvo, con sus errores y con sus aciertos. Pero uno de esos aciertos, luego más adelante hablaremos de los errores, uno de esos aciertos fue respetar siempre las medidas que llevaban a cabo, las leyes que conseguían aprobar en los gobiernos que le precedían de tinte liberal por parte de Sagasta, ¿vale? Defiende la intervención del Estado en los problemas sociales, algo que marca la diferencia del canovismo con la mayoría de los gobiernos conservadores de derechas. El canovismo en sí pues pretende cierta regulación de los derechos laborales y cierta intervención del Estado en asuntos sociales, lo que quiere decir que sí que tenía algún tipo de preocupación, pensando que estamos a finales del siglo XIX, por regular, por ejemplo, el trabajo infantil. Salieron leyes en las que se prohibía el trabajo infantil de los menores que no estuvieran escolarizados. Se aprueba también algún tipo de protección a la maternidad, se inaugura un incipiente seguro social en toda esta época. La mayor parte de las leyes la llevó a cabo Cánovas, ¿vale? También Sagasta. Proteccionismo económico. En esa época vivíamos en el terreno internacional, aunque se adopta el libre cambismo monetario, pero en esa época los nacionalismos estaban vigentes y empezaba a haber las tensiones económicas, se pretendían solucionar mediante la protección, el proteccionismo, las trabas, los aranceles a los productos de importación. También sufrió una crisis interna, fue la tónica dominante. Silvela abandonó por la presencia de su rival Romero Robledo en el gobierno en ese momento. Vale, entre el año 93 y el año 95 se produce un nuevo gobierno de Sagasta, luego le sucede otra vez Cánovas, luego de nuevo Sagasta en el 97,
tras el asesinato de Cánovas, luego Silvela y en 1901 Sagasta, ya con Alfonso, nombrado por Alfonso XIII. Por la regente. Alfonso XIII subió al trono en el año 1902. Era rey, pero ya adquirió la mayoría de edad. Bien, el gobierno de Sagasta entre el 93 y el 95 tuvo la voluntad de unir las distintas tendencias liberales, un intento de reformas que fueron frenadas por las viejas fuerzas reaccionarias muy poderosas en España, y terminó estos 2 años de mandato con un cierto sentimiento de fracaso que acabó con la etapa liberal. Maura, que fue un liberal, se acercó a los conservadores y más tarde sería líder del Partido Conservador. Y Canalejas empezaba a ser, el joven Canalejas en aquella época empezaba a ser pujante y se postulaba como el próximo líder de los liberales. Hay que hablar de este decenio que finaliza en el año 1895, y para terminar el vídeo, de la Iglesia Católica y la Restauración. ¿Vale? En 1800, las relaciones entre la Iglesia Católica y el sistema de la Restauración. La Restauración pretendió, en líneas generales, atraerse al sistema, que fueran partícipes de él y que se sintiera de alguna manera cómodo tanto la Iglesia oficial como las amplias masas de católicos y de ultracatólicos que dominaban en gran parte el espectro social y de alguna manera también el espectro económico de la España del momento. En 1893 llega el nuncio, el cardenal Rampollá, que era un hombre con un talante, un hombre de la Iglesia, con un talante más abierto y más conciliador. Echó a un lado a los intransigentes, los apartó, ¿vale? O trató de apartarlos. Se declaró favorable a respetar la legalidad vigente del momento y también favorable a que la Iglesia en España reconociera cierto pluralismo político. El gobierno liberal de Sagasta llegó a un pacto de respeto y de colaboración. Por ejemplo, en cuanto a los temas de la educación, un reconocimiento del Vaticano al Estado, a la potestad del Estado con los matrimonios civiles, fueron los dos grandes asuntos que separaban a los liberales de la Iglesia. El Estado, por otro lado, se comprometió a declarar la confesionalidad católico y apoyar a la Iglesia Católica. Hubo en esta época una expansión de las órdenes religiosas. La Restauración supuso, en líneas generales, el reforzamiento de la Iglesia en la sociedad, incorporando amplios sectores del catolicismo a la vida política. La Iglesia Católica, evidentemente, siguió teniendo muchísima importancia en la educación, aunque sí que cedió en algunos asuntos terreno al Estado, pero siguió manejando en gran parte el asunto de la educación. Clave, por otro lado, la educación siempre para los gobiernos es un asunto clave en esta época, en primer lugar porque había cierta preocupación desde mediados del siglo XIX con la ley Moyano por alfabetizar a la población, por modernizar a España. La modernización de España en el terreno de lo económico y de lo social pasaba por sentar unas bases. Esas bases indudablemente es una educación, una alfabetización en primer lugar, y una mejora de la calidad de la educación que se ofrecía a niveles secundarios y niveles universitarios, teniendo en cuenta que a principios del siglo XX el 60% aproximadamente de la población española aún seguía siendo analfabeta. Entre los años 1889 y el año 1902 se celebraron 6 congresos católicos para la consolidación de la Iglesia como un actor sociopolítico integrado
en el sistema. También hubo en esta época, y al hilo de la influencia del nuncio del cardenal Rampolla, hubo un acercamiento hacia los sectores obreros. Se fundó una especie de un sindicalismo obrero a través de los círculos católicos obreros o la acción social popular. Entendían que el Evangelio recogía los aspectos sociales y que debían de ser aplicados y debían de encauzarse también a través de las asociaciones católicas en las reivindicaciones tanto de obreros como de las amplias masas sociales más débiles del país. Los sectores liberales, republicanos, socialistas y anarquistas se oponían, lógicamente, su anticlericalismo formaba parte de su programa y se oponían al aumento de la influencia política y social de la Iglesia, aunque tuviera un cierto barniz social y obrero. Para ellos, para todos estos sectores políticos y sociales, republicanos, socialistas, anarquistas y amplias capas de liberales, el clero era el enemigo, el gran enemigo a batir en España. España ha sido un país muy, muy católico, con mucha influencia de la Iglesia Católica, pero también ha sido un país muy, muy anticlerical. No ha habido una postura, yo creo que a día de hoy tampoco existe una postura que evidentemente la influencia ha decrecido de gran manera, no tiene nada que ver lo que vimos a día de hoy con la influencia que tenía la Iglesia en el siglo XIX, pero el asunto de la Iglesia, el asunto de la Iglesia Católica, nunca se ha conseguido solucionar o estabilizar o acordar en el seno de nuestro país. Y con esto, bueno, termino este breve vídeo sin que sirva de precedente. Y vamos a pasar, ahora voy a pasar a explicar en otro vídeo las fuerzas antisistema, los republicanos, los anarquistas, los socialistas y los nacionalismos. Muchas gracias.